Hola, hoy estamos en la librería Arenales, ubicada en el barrio madrileño de Chamberí, conversando para la revista Árbol Invertido con Lester Álvarez. Buenas, Lester. Gracias. Yo quería empezar hablando contigo sobre la época en que nosotros nos conocimos en La Habana. Fue el año 2018, nos conocimos alrededor del decreto 349, de lo que estaba ocurriendo con el decreto 349. Yo recuerdo que estaba buscando opiniones de artistas que quisieran hablar sobre lo que les parecía ese decreto, si les parecía bien, si les parecía mal, pero era difícil, no había muchos artistas en ese momento que quisieran expresarse públicamente sobre ese decreto, pero tú junto con otros artistas visuales, en este caso, no solo estaban dispuestos a hablar, sino que habían hecho una carta y habían presentado esa carta y digamos que se habían enfrentado públicamente al decreto. Yo te quería preguntar, porque sé que eres un artista que, bueno, maneja muchos recursos dentro del arte, dentro de las artes visuales, pero también has explorado el cine, otras manifestaciones. Le dedicas mucho tiempo a la introspección, a la creación de arte, pero al mismo tiempo eres capaz de en algunos momentos tomar posturas cívicas o posturas ciudadanas o entrar al ruedo del debate público que entiendo que funciona de manera muy distinta a la introspección del artista. Y quería preguntarte cómo se fueron combinando esas dos cosas, qué fue ocurriendo para que tú en ese momento de alguna manera explotaras y decidieras tomar partido públicamente en contra bueno, de un decreto, de una ley que limitaba de una manera brutal las libertades artísticas en Cuba. Sí, no, es bueno que te refieras a esa dualidad, si se quiere, ¿no? La introspección por una parte y esa vocación más cívica por otra, que en mi caso fue producto de una madurez que tomó tiempo y quizás esa semilla, ¿no? Ese interés por la cosa cívica, la cosa pública, tiene que ver con con mi ciudad natal, con Camagüey, con mis visitas desde muy temprano a la casa del escritor y también promotor cultural Rafael Almanza, que desde el año 1995 tiene en su casa un espacio cívico de debate que se llama La Peña del Júcaro. Yo desde hacía muchos años ya visitaba y siempre me llamó mucho la atención ese formato, vamos a decir, ¿no? Inusual en un contexto como el cubano, donde ciertas personas se reúnen en torno a un tema de interés y debaten en total libertad, ¿no? Esa fue, digamos, la formación mía o la que más me marcó. Y tal es así que yo, luego de que de Camagüey me voy a La Habana, hago 5 años en el Instituto Superior de Arte, de alguna manera me alejo de Camagüey físicamente, pero también intelectualmente, y cuando yo termino ELISA, yo elijo a Rafael Almanza como mi tutor, ¿no? O sea, porque reconozco que hay allí como una potencia que era importante redimensionar en el caso cubano, ¿no? Que era la conexión entre personas, el ejercicio de la colaboración, la comunión, la preocupación ética y tal. Y bueno, yo estuve los 5 años de ELISA en mi fase introspectiva, como tú bien has dicho, ¿no? Yo he estado pintando, la pintura es, digamos, el centro de mi trabajo creativo, es como yo utilizo la imagen del rosario como una referencia porque es ese ejercicio diario de cuentas, introspectivo. eh, y así estuve los 5 años de ELISA, pero bueno, cuando salgo de ELISA en el 2011, empiezo poco a poco, en el 2014 hago mi primer proyecto, que es un proyecto de colaboración, de producción a otros artistas y tal. Y llega este contexto del decreto 349 en el 2018, donde ya yo tengo cierta madurez, ¿no? Tanto con mi obra, digamos, como pintor, como artista, como esta, esta vocación, ¿no? de ir más hacia el espacio público. Y bueno, también tengo la fortuna de estar rodeado de un grupo de amigos intelectuales muy despiertos, como el caso del curador Abel González Fernández o el artista Kevin Ávila, que es más joven que nosotros, que inmediatamente reparan, ¿no? En el caso puntual de Abel, ¿no? Reparan este decreto a los días siguientes de estar publicado y comenzamos como a generar ahí un estado de incomodidad, ¿no? Respecto a este decreto. Eh,
bueno, esa incomodidad creció tanto que Abel, Kevin y yo decidimos hacer una serie que se llama Sin 349, que está disponible en YouTube, que trató justamente de mostrar, ¿no? Hasta donde nos dieron los recursos con la beca de Prince Claus que ganamos, mostrar un poco todas esos rostros, ¿no? de intelectuales, periodistas de tu generación, cineastas, artistas visuales, que se habían opuesto desde sus opiniones, desde sus posicionamientos personales a ese decreto nefasto, ¿no? Entonces así llego yo, ¿no? Quiero reconocer eso, ¿no? Con cierta madurez, vamos a decir, lo digo porque estaba tu generación, que es un poco más joven que la mía, y habían personas que ni siquiera se habían graduado y ya estaban ahí como mostrando su posición, y eso es algo muy valioso, ¿no? ¿Qué fue pasando hasta 2018? ¿De qué tú te fuiste nutriendo? ¿De qué experiencias te fuiste alimentando también con la gente que te iba rodeando? Para que en ese momento hubieran tenido tan claro, digamos, lo que querían, lo que les estaba interfiriendo, y no solo lo que querían, sino la lucidez de decirlo, de no quedarse callados, de no hacer como han hecho tantas otras generaciones de artistas muchas veces, que es, bueno, no me voy a buscar un problema, me voy a acomodar, voy a buscar la manera de lidiar con el decreto 349 y no de enfrentarme al decreto 349. Pero ¿qué tú estuviste viendo en el mundo del arte también? Porque aunque no hayas estado, digamos, desde adentro de la oficialidad, pues estaba cerca porque acababas de terminar la facultad, porque está todo ahí, digamos, mezclado. Muchas exposiciones se hacen en esos espacios, tus colegas te contarían y tú mismo lo verías de primera mano. Como qué estaba ocurriendo en el mundo del arte cubano en esos años, que también son los años de hielo, digamos, Claro. para que ustedes llegaran al 2018 como generación con esa claridad de decir las cosas, pero también con esa incomodidad, ¿no? Sí, había una energía muy vital, lo has dicho, ¿no? Tiene que ver con toda esa inyección económica que vivió Cuba eh, a raíz, bueno, del mandato de Obama, y todas estas leyes que intentan, como, ¿no? El conocido deshielo, ¿no? Eh, que inyectan, ¿no? La economía cubana con cierta vitalidad, ¿no? Que, bueno, hoy que estamos viéndolo a 10 años de distancia, vemos que realmente fue un parche más, pero en su momento fue, o sea, recuerdo por primera vez haber visto un restaurante privado, una galería privada, aunque digamos, esa definición no es legal en Cuba, lo de galería, eran galerías disfrazadas de estudios. Pero bueno, existían, comenzaron a existir. Yo estaba trabajando con una galería privada, ya había tenido un recorrido digamos, en las galerías institucionales cubanas, y ya había como un hastío, ¿no? O sea, como ya era un punto en el que los proyectos privados que llevaban apenas meses de existencia o quizás un año, ya tenían más prestigio y más legitimidad que, no sé, que el Centro Wilfredo Lang, ¿no? Que es la sede de la Bienal de La Habana, que es, digamos, la galería que todo artista quizás en los 80, en los 90, en los 2000 desearía haber expuesto. Ya en el 2018 no tenía ningún interés en exponer en el LAN, ni que me invitaran a una bienal, ni nada de eso, si yo estaba totalmente, y no yo, digo también mi generación, como la institucionalidad del Estado no tiene nada que ofrecernos que nos sorprenda, ¿no? A nivel de energía, ¿no? Y en su defecto lo que nos energizó fue un decreto nefasto, ¿no? Que sale firmado el mismo día que Miguel Díaz-Canel le dan, ¿no? A la presidencia. Y entonces hubo como una reacción ahí inmediata, ¿no? De no la vamos a dejar pasar, ¿no? Y luego fue interesante todo esto que pasa, todas estas voces diversas, personas que conocíamos que habían tenido una postura bastante conservadora y que algunos de ellos todavía hoy la siguen teniendo, pero que en su momento les pareció lo suficientemente indignante o algo pasó que también salieron a protestar, ¿no? Y eso es interesante también porque sabes que el contexto cubano es muy polarizante, ¿no? Están los artistas oficiales, pero están luego los disidentes radicales, porque el gobierno también funciona así, ¿no? Como te va como poniendo en los extremos, ¿no? Y al menos ese primer momento fue como esa explosión en la que muchas personas diversas se pusieron un poco como de acuerdo en que no vamos a dejar pasar esta, ¿no? Y yo creo que esa es la motivación principal para nosotros querer hacer la serie, porque era muy bonito ese caleidoscopio, ese mosaico que se generó allí. Yo creo que algo de eso se puede ver en la serie, ¿no? Nos hubiera encantado poder continuarla, pero bueno, no se pudo porque, bueno, nos emigramos, se acabó el dinero, etcétera, la beca se terminó y tal.
pero sí fue un momento bastante especial en ese sentido, ¿no? Sí, curiosamente tu último, bueno, me rectificarás si me equivoco, pero uno de tus últimos proyectos o el último en Cuba fue la serie Sin Sí, 349, la ¿no? continué haciendo fuera de Cuba, o Que sea, justo lo terminaste haciendo sí, fuera de aquí. más de un año después de yo estar todavía viviendo aquí en España, todavía estaban saliendo capítulos. Y luego también, en un giro, no sé si inesperado o esperado, también llegas a España a una escuela de cine con proyectos cinematográficos de alguna manera, aunque también con una carga de las artes visuales muy grande y de otras muchas cosas que hablaremos más adelante, pero proyectos cinematográficos. Entonces, en ese punto te quería preguntar hasta qué punto el decreto 349 y la serie Sin 349 influyen que tú sacas de Cuba, porque tú eres un artista que vivía en Cuba a pesar de que habías pasado un periodo en Gran Bretaña, Sí. un tiempo atrás, habías viajado, recuerdo, en esos tiempos por Buenos Aires y por otros lugares, es decir, tú viajabas, salías, entrabas, no tenías como esa necesidad, digamos, de salir de Cuba, pero a partir del decreto 349 y de todo ese ambiente que se genera, te quería preguntar si todo eso tuvo que ver también con que decidieras, bueno, emigrar, exiliarte. Mira, la decisión tal cual yo la tengo muy clara, ¿no? Y fue, ya me dirás tú si ya estaba el decreto, no estaba el decreto todavía, en las navidades de 2017-2018, que creo que de hecho era quizás el momento de mayor esplendor, Sí. vamos a ponerle comas, ¿no? De todo ese deshielo, o mayor positividad, ¿no? ¿no? De que quizás el futuro de Cuba de aquí a 10 años va a ser más mejor, más mejor no, sino más positivo. Em, pues yo solía ir a mi casa, yo soy de Camagüey, solía viajar, vivía en La Habana, solía viajar entre cada 3 meses o algo así, y los fines de año era una fecha segura, ¿no? Que yo iba. Y yo recuerdo que cuando yo viajo en esos finales de año 2017, yo me siento con mis padres, yo soy el menor de 3 hermanos, eh, y básicamente les pido la bendición a mis padres para que me dejen irme de Cuba, ¿sí? Para que entiendan de que no, y yo les digo estas palabras. Si ustedes saben que si yo me quedo en este país, yo voy a tener problemas con la policía y voy a terminar preso. Que fue lo que luego empecé a ver con todos mis amigos cercanos, ¿no? Y incluso con la que era mi pareja en ese momento, ¿no? De tener apostada frente a la casa un carro de policía. Pero no lo hice porque ya estaba siendo amenazado ni nada. Era era algo que yo sabía que iba a suceder por alguna razón. Yo se lo dije así. Todavía no había salido el decreto. Claro, no había Y ya el salido. decreto ya sale. Salió unos meses después. Sí. O sea, yo tenía eso muy claro, siempre lo he tenido muy claro. Lo más difícil para hacer una cosa tan dura como es exiliarte o irte definitivamente de un lugar es tomar la decisión. Eso yo lo tenía claro desde el 2009, que yo viajé por primera vez a Inglaterra. Y viajé muchas veces, incluso uno de los viajes que hice a Inglaterra lo hice sin pasaje de regreso, estuve 6 meses, wandering, como dicen, ¿no? Vagando por entre el sur de Inglaterra y el norte de Escocia. Sí, yo varias veces lo intenté, pero no, digamos, yo sabía que la decisión, al menos para no hacerlo de una manera traumática, como desgraciadamente lo ha tenido que hacer luego mucha gente, entre ellos muchos amigos y colegas cercanos, pues era tomar esa decisión. Y vivimos en un país tan desastroso que hasta tener la posibilidad de tomar la decisión es un privilegio, ¿no? Entonces yo tuve ese privilegio de finales de 2017 sentarme con mis padres y decirle, yo me voy, necesito irme de Cuba porque voy a terminar preso. 6 meses después, o sea, en el verano del 2018, yo me gano una beca el decreto es de abril de 2018, De abril de 2018, ¿no? sí. Sí. Entonces, en el verano del 2018, yo gano una beca de artista por artista y Ascuna se entró en Bilbao y vengo a Bilbao por 2 meses y estando en Bilbao voy a visitar a una amiga mía inglesa que conocía hace ya más de 10 años, con la que había trabajado mucho, Flori James, y voy a visitarla a San Sebastián porque ella está cursando la primera promoción de una escuela de cine muy interesante que han abierto allí, que es Elías Querejeta Cine Escola. Yo voy a Elías Querejeta Cine Escola y me quedo absolutamente fascinado con la concepción pedagógica de la escuela. La escuela ha sido creada por un director de cine, Carlos Mugiro, que tiene una idea de hacer cine desde la pedagogía, una escuela que está pensada en 3 tiempos, pasado, presente y futuro, con 3 perfiles, archivo, comisariado y creación respectivamente. El enclave es fascinante porque está donde se hace el Festival de San Sebastián, que es el festival de cine más importante de España,
directamente relacionado con el perfil de comisariado. Está la Filmoteca Vasca, todo en el mismo edificio, que está relacionada con el perfil de archivo, y están las becas de Tabacalera, que es el edificio, que están directamente conectadas con el perfil de creación. O sea, yo me quedé totalmente alucinado porque además yo he dado clases y también esta vocación o este interés que tengo por la cosa cívica, la cosa de gestionar, también pasa por eso, ¿no? Por una cierta pedagogía. A mí eso me llamó mucho la atención y yo no tuve que hacer otra cosa que regresar a Cuba y ponerme a armar un proyecto para postular a esa escuela, ¿no? Y bueno, felizmente el proyecto que armé se titula El viaje de Salazar y felizmente me dieron la plaza, porque no la beca, porque yo pagué la escuela, pero me dieron la plaza y vine, ¿no? Entonces así vine definitivamente 1 año y medio después de haber tomado esa decisión y haber hablado con mis padres. Y entonces cuando llegas aquí te vas a San Sebastián, un lugar bellísimo en el norte de España, pero al mismo tiempo mucho más desconectado, digamos, de Cuba y las dinámicas cubanas de lo que puede ser Madrid, ¿no? Donde estamos ahora. Y después de toda esa revuelta, de todo aquello que hubo en Cuba, ¿no? En tus últimos meses en Cuba, donde había un gremio muy activo en protestar, en pronunciarse, en tomar decisiones, se reunían, debatían, te vas como una especie de retiro, ¿no? Creativo de alguna manera al norte de España. Y entonces cuéntame un poco de esa experiencia estudiando en la Escuela Central, pero también del proyecto del viaje de Salazar, que de alguna manera conecta un poco con toda la experiencia represiva, ¿no? Sí, de Cuba. sí. No, fue un año maravilloso, yo no quería irme de San Sebastián. Me decían, no, Madrid, Madrid, sí, no, a mí déjenme en San Sebastián, es una ciudad, como dices, bellísima, pero también estaba muy arropado en esa escuela que te digo, éramos de 17 países, no me defraudó esa idea que yo vi en cuanto a su concepción pedagógica, es una cosa absolutamente fascinante. Y lo del viaje de Salazar, que como te comentaba, es algo que yo concibo desde Cuba, de una manera muy, digamos, azarosa, encuentro el tema y por cuestiones que no voy ahora a explicar, sería muy largo, me enamoro de ese personaje, de todas las circunstancias, que bueno, es Salazar, Alonso de Salazar, es un inquisidor que inició el siglo XVII, luego de participar de un juicio del que él parcialmente era juez, en el que se condenan a 11 personas a la hoguera, pues él hace un viaje por los Pirineos, un poco como para confirmar que todo ese proceso judicial del que él ha formado parte ha sido, digamos, justo, ¿no? Y bueno, el resultado es todo lo contrario, o sea, redacta unos informes que cambian la jurisprudencia de la Inquisición, ¿no? Y evita que en lo sucesivo se sigan cometiendo esas atrocidades, ¿no? Es un personaje que cambió la historia de España, es un personaje que, bueno, que ahora se ha hecho más popular porque hay novelas que han sido premiadas, hay películas incluso, que de alguna manera tocan al personaje, pero no, digamos, no es un personaje, no goza del carisma y de la corrección, ¿no? Y del bien, o sea, de la buena vista de la contemporaneidad, porque es un inquisidor, empezando por allí, ¿no? Y es una institución que ha sido muy manida, ¿no? Como algo nefasto. Entonces, para no digregar mucho, a ver, hay una cosa importante para mí y es que
Por eso, bueno, vuelvo a la cosa de la introspección, es muy importante, es como el centro, yo siempre el ancla, ¿no? Está como dentro, aunque pueda haber una vocación, una apetencia hacia lo público, siempre hay como una cosa que es como mi centro. Y parte de esa decisión, parte de esos proyectos intelectuales y de vida en los que yo me, me lanzo, siempre tienen como un ancla profunda, ¿no? Entonces yo siempre digo, un poco en modo de cliché, que mi escritor favorito es Henry James, ¿no? Porque Henry James nació norteamericano, pero toda su obra tiene que ver con, es casi una tragedia, porque toda su obra tiene que ver con la imposibilidad de viajar al pasado y de reencontrarse con ese él del pasado, ¿no? Que en términos geográficos sería la imposibilidad de un norteamericano del siglo XX conectar con su antepasado británico del siglo XVII, XVIII, ¿no? Entonces toda su obra es eso, al punto de que hay un cuento de Henry James que es un personaje norteamericano que viaja a Inglaterra y luego a los 25 años regresa y tiene que convivir con él que dejó en su apartamento, ¿no? Entonces eso, o sea, se corporeiza, ¿no? Entonces los fantasmas de Henry James son eso, son esa imposibilidad de lidiar contigo mismo en otro momento. Y yo teniendo eso como una, casi que un principio de vida, siempre he visto España como eso también, como, como ese origen de nuestros problemas, ¿no? Y nuestro principal problema es la fucking dictadura que tenemos en Cuba, ¿no? Entonces, el viaje de Salazar también es esa tentativa imposible, que es trágica también, ¿no? De ir a un pasado exactamente al 1611 y buscar el origen de esa cosa horrible que padecemos los cubanos por más de 60 años, que es un gobierno totalitario, terrible, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar ciertas respuestas a esa cuestión en ese, no solo en la Inquisición, más puntualmente en ese personaje, en su viaje? Y bueno, allí sigo y creo que allí continuaré, no sé si por el resto de mi vida, pero es un proyecto, yo digo que es un proyecto de vida, ¿no? Porque lo bueno es que es una investigación que eventualmente yo le llamo un cuerpo de obras expandido. De hecho, de hecho, dos exposiciones que no se llaman El viaje de Salazar, se llaman Diario de Fuego, que digamos es una parte de esa investigación, pero también he hecho, digamos, he hecho películas, he hecho obras visuales, he hecho un storyboard, tengo una primera versión de guión, es decir, es una obra que ni siquiera a mí me interesa tanto del resultado plástico como toda esa cuestión investigativa, creativa, también arqueológica, también la cuestión del archivo, de ir al documento original, porque hay muchos documentos que se conservan originales de ese momento. Y nada, es como algo en lo que me gusta zambullirme porque, como te digo, encuentro muchas respuestas a nuestro desastre contemporáneo. El viaje de Salazar ha sido como el viaje también tuyo aquí en España. Te ha acompañado desde que llegaste hasta el día de hoy. Y a la par que siempre vas trabajando en ese proceso del viaje de Salazar, vas también trabajando en otros proyectos tuyos. Yo, por ejemplo, estando cerca de ti, viendo lo que vas haciendo, lo que vas pintando, lo que vas creando, lo que vas organizando, porque es que has hecho desde organizar eventos colectivos creativos hasta exposiciones de artes visuales como tal, o de cine, audiovisual, no sé el término exacto como hay que llamarlo. Pero sé que por una parte vas trabajando tus proyectos y también hay momentos en que la propia realidad cubana se ha impuesto, se te cuela, ¿no?, por la ventana de la casa y te lleva también a esa creatividad de abordarla un poco en lo que ocurre en el momento. Recuerdo, no sé, la época de la huelga de San Isidro, el 11 de julio, que pintaste a aquellos militares con un sapo saliéndole de la boca. Sí. Entonces quería que me contaras un poco también cómo es el proceso creativo tuyo. Por una parte, cuáles son tus proyectos pensados, tus proyectos deseados, y por otra parte esos proyectos que te poseen, ¿no?, que te toman y te... Sí, no sé, es un poco agónico, digamos, para mí el tipo de concepción creativa, o no sé, o disposición creativa es un poco agónica, lidiar con la manera
encasillada en que contemporáneamente entendemos la creación, ¿no? Estoy pensando en Sir Thomas Browne, ¿no? Que escribía de un momento una enciclopedia sobre la fauna subacuática, y luego lo mismo estaba escribiendo, no sé, un libro sobre, o estaba dibujando, no sé, como tengo preocupaciones muy diversas, no me preocupo no vivo esa agonía cosas como el estilo o el género, o sea, yo no siento ningún tipo de conflicto, ¿no? En eso, al contrario, lo que todo el tiempo estoy como observando esa apetencia de dónde sale y trato de crear vasos comunicantes. Pero toda esta cuestión de lo que se esparce, por ejemplo, de mí han dicho cariñosamente que soy una persona que va abriendo puertas, eso me parece que define bastante bien mi manera de entender la creatividad y entender la vida en sentido general, pero a veces es agónico porque hay un punto en el que vives en una mansión donde tienes 100.000 puertas abiertas y si hay una ventolera te fuiste con el viento, ¿entiendes? Y eso pasa también. O sea, me pasa también de estar trabajando y generando, pero al mismo tiempo no tengo una página web, no tengo una galería, no tengo un libro, no tengo un trabajo, no tengo dinero, no tengo nada, o sea, y al mismo tiempo lo tengo todo, o sea, un poco porque no me he dedicado a encasillar o empaquetar nada de eso. Eso sale y eso va generando y pasan cosas muy interesantes como que hay regresos, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a hacer una lectura teatral este sábado aquí en la librería Arenales, que resulta que el dramaturgo lo conocí hace 20 años en la casa de Rafael Almanza, que fue por donde comencé esta charla. Sí, como que todo el tiempo tengo este tipo de regresos que se van a conectar cosas y mira, es curioso que diga lo de 20 años, porque para mí Goethe, que creo que estaba por aquí, el Fausto de Goethe, está justo detrás de ti, para mí es un referente y yo tengo muy claro que la segunda parte de Goethe se metió 20 años haciendo. O sea, son como cosas que yo tengo pero ¿sabes? Hace 20 años quizás también que yo sé eso y que para mí es como un referente, como puede ser Elías Canetti que se metió casi 50 haciendo Más y Poder. Sí, para mí la cuestión de la temporalidad es algo que pesa mucho y que confío también de alguna manera. No, por eso no me genera ansiedad terminar una cosa con el viaje de Salazar, ni las cosas se van cerrando o se van abriendo en dependencia de la propia vida, ¿no? Entonces soy muy respetuoso con eso, pero claro, la parte agónica es que es difícil que una galería te confíe en ti porque, bueno, yo en Cuba, por ejemplo, tuve que padecer de que me llamaran inconsistente, vago, por eso, porque la gente no ve nada, o sea, no ve nada porque no ve nada empaquetado, o sea, lo que está viendo una persona que se está expandiendo. Y bueno, es un poco para decirte, no me voy a victimizar, al contrario, estoy totalmente conforme con esa manera de proyectarme, pero sí que es conflictiva, porque como bien dices, tengo un proyecto editorial, he publicado libros, estudié en una academia de cine, luego vine acá a la Academia de Cine de Madrid, tengo una labor también como gestor cultural, he fundado una asociación, tengo una obra como pintora, digamos que considero que es el centro de mi trabajo, pero ¿cómo conciliar todo eso, no? Yo tampoco quiero convertirme en crítico de mí mismo y como armar todo eso, pero lo cierto es que sí es como una fuerza que tiende como a expandirse y sin ningún miedo a nada, ¿entiendes? Ningún miedo a nada. Si hay que escribir una novela y hay que pasarse 5 años escribiendo una novela porque de alguna manera es la pieza siguiente de ese engranaje, pues se hace una novela, no hay ningún tipo de problema. Me viene a la mente un poema de Rilke, ¿no? Que dice: vivo mi vida en círculos que se abren, y no sé si llegaré a cerrar el último. No, perdón, estoy parafraseando, pero es algo así como: giro en torno de Dios, antigua torre, giro hace miles de años y no sé si soy águila o un gran cántico. Por una parte dice eso, por otra parte dice: vivo mi vida en círculos que se abren, ¿no? O sea, esas son cosas que a mí me preocupan, ¿no? O sea, yo leí ese poema siendo un adolescente y yo conecté con eso porque digo, es eso, o sea, yo vivo mi vida en círculos que se abren, yo no quiero cerrar nada, yo quiero expandir las cosas, quiero conectar, quiero deshacer por aquí, pero seguir. Entonces, eso es un poco, no sé si queda claro, pero es un poco como esa expansividad creativa, ¿no? Lester, y hablando de los círculos y hablando de las conexiones,
Quería que me contaras también sobre Forma Foco, que es un colectivo artístico que de alguna manera con personas que te juntaste en Cuba hace 20 años o 10 años y después te volviste a unir a ellos cuando el 349, digo, personas con las que llevas trabajando durante mucho tiempo y que se habían alejado por una cuestión geográfica, tú estabas en España, yo estaba en otros lugares, pues ahora están aquí otra vez y están trabajando juntos, como es Solveig, como es Julio Llopis, como es Aminta también, pero también están trabajando con otras muchas personas, es decir, con Amel, con Raquel, con Sandra Ceballos y con muchos más. Cuéntame un poco sobre el proyecto y cómo también Forma Foco se ha convertido en un centro, digamos, para una comunidad de artistas cubanos. Sí, como te comentaba antes, la experiencia, por ejemplo, en la casa de Rafael Almanza en Camagüey, pero luego en La Habana conocer experiencias como la de Espacio Aglutinador, que justo has mencionado a Sandra Ceballos, eh, o la casa de Sol Beifón, a veces Art Space, es, ¿sabes? Un espacio todo totalmente controlado por un Estado, donde toda la institucionalidad está corrompida, ¿no? por esa necesidad de controlar un poder ideológico y total, ¿no? sobre las cosas, pues no existe, ¿no? O sea, no hay una incredibilidad total por la institucionalidad, ¿no? Entonces, pero digamos, todas estas personas y todos estos proyectos que he mencionado son ese intento, ¿no? alternativo en un espacio como Cuba de alguna manera asociarse, ¿no? De asociarse en la legalidad o directamente en la ilegalidad. Entonces, cuando salir de Cuba y experimentar la democracia, experimentar la libertad, pues por supuesto te das cuenta de que la democracia y la libertad funciona sobre una base institucional sólida, sobre leyes, ¿no? Lo que garantiza un Estado de Derecho y tal. Entonces, la posibilidad de crear también nosotros somos, aunque bueno, existe el exilio cubano aquí en España, existe desde los 60, pero por lo general tiende a irse luego a los Estados Unidos, pero yo siento que con mi generación o con esta generación, digamos, que llegó poco antes de la pandemia, pero sobre todo a raíz de la pandemia, yo creo que se están como creando ciertas bases que espero que que duren, ¿no? Y que se puedan convertir en ciertos referentes para ese futuro de Cuba, ¿no? Da igual si es aquí, en Estados Unidos, en la propia Cuba, da igual, o sea, para de alguna manera la cultura cubana. Entonces, crear una asociación fue algo que nos interesó a Sol Beifón, a Minta de Cárdenas, a Julio Piscasal y a mí. Y nada, decidimos emprender esa aventura que es demorada, que tiene muchos obstáculos y que hay que saber cómo combinarla con nuestra propia subsistencia. Y bueno, ahí estamos, o sea, como dices, los conozco a ellos desde Cuba, desde hace muchos años, hemos trabajado, conocemos, digamos, entonces combinamos bien y sobre todo garantizamos esa apertura, ¿no? Que también sea un espacio, que Forma Foco sea un espacio para que el que llegue pueda disponerlo y pueda reajustarlo, ¿no? Y que pueda ser una plataforma en ese sentido abierta. Y estamos contentos, o sea, estamos contentos porque prácticamente desde que nos creamos, hace un año y medio ya, un año y 8 meses para ser más exacto, no hemos parado. O sea, lo primero que hicimos fue una exposición en un museo de arte contemporáneo en Viena, en Belvedere 21. Luego estuvimos en Viena Art Week, luego hicimos una presentación de un libro acá, ahora estamos haciendo un ciclo de eventos que va a durar 6 meses aquí en Librería Arenales, es decir, que ha sido como muy dinámico el crecimiento, vamos a decir, de la asociación y estamos aprendiendo un montón. Y sobre todo eso, que estamos también brindando un espacio para otros, no sé, otros creadores, intelectuales o whatever, interesados, en que digamos que puedan disponer de nuestro servicio, lo que podamos como ofrecer para que haya un momento, ¿no? de comunidad, o sea, de crear cultura, ¿no? De una manera libre, de una manera horizontal y de una manera respetuosa. Ahora justo que quería preguntar qué proyectos están desarrollando. Sé que han organizado varios encuentros artísticos, exposiciones, charlas, presentaciones, para que los lectores que nos están viendo pues estén al tanto. Sí. Porque sé que están ahora muy activos organizando. Bueno, yo personalmente estoy a tiempo completo trabajando aquí donde estamos conversando ahora, que es Librería Arenales, que está aquí en Chamberí, en el barrio Chamberí, en Madrid. Es un proyecto que también conozco felizmente desde que era una idea, un proyecto de 3 hermanos argentinos. Se llama Librería Arenales justamente porque es el nombre de una avenida en Buenos Aires.
Y bueno, tuve la fortuna de conocer el proyecto desde que se gestó y de contar con la confianza de estos hermanos que son Laura, Adriana y Ricardo Tedesco, y bueno, que me permitan también como disponer del espacio para hacer cosas, ¿no? Entonces coincidió la apertura de Arenales con que Formafoco ganó una beca de Rise and Equality para desarrollar un ciclo de eventos que dura 6 meses. Este ciclo de eventos se llama Lecturas al Fin. Ya hemos hecho los 3 primeros. Los 3 han sido muy diversos, pero bueno, han tenido el común de que esas 3 primeras presentaciones han girado en torno a artistas que tienen que digamos, su obra tiene un entrecruce entre el arte y la literatura. Han sido proyectos que se han presentado aquí en la librería, o proyectos performance o acciones y tal, pero que de alguna manera hay algún tipo de conexión con la literatura. Y justo ahora comenzamos con otra digamos, sección de 3 eventos más enfocada en lecturas teatrales. Y lo primero que tenemos es una invitación es muy especial, que es que estamos haciendo una colaboración con Fundarte, que es una fundación, una organización norteamericana que desde hace más de 20 años está potenciando la cultura hispánica en el sur de la Florida. Y pues acaban de producir aquí La Celestina, con teatro público, y bueno, nos hemos juntado para hacer una lectura teatral aquí de una obra de César Pérez que se llama La Capital del Sol. Es una obra escrita en verso, yo digo que es como entre el reparto y el siglo de oro español, ¿no? Y bueno, es una obra con 10 personajes, ya tenemos un elenco estelar, y bueno, eso va a suceder el próximo sábado a las 7 de la tarde, el sábado 21 a las 7 de la tarde, aquí en Arenales, y va a ser llegar los actores, tomar su personaje y leer de una, ¿no?, la obra. Y creo que va a ser una experiencia muy bonita, muy interesante, y sobre todo eso, como un pretexto para juntarse, gente que se quiere, que se respeta, que se admira, y nada, eso. Lester, y por último quería preguntarte, tú llevas ya 5 años viviendo aquí en España, casi todo este tiempo has estado en Madrid, has has creado tú, has estado en instituciones como la Academia de Cine, has creado tus propios proyectos independientes, has participado en exposiciones, has organizado exposiciones, has visto llegar a una gran cantidad de artistas, de escritores, de dramaturgos, de intelectuales cubanos en general. Se habla mucho, se habla cada vez más de esta comunidad de Madrid, una comunidad que está un poco marcada por la cultura, por el arte. Quería un poco que me cuentes cómo ha sido, cómo lo has visto, cómo has visto lo que ha ocurrido en esta ciudad, estando tú, siendo tú protagonista en alguna medida, pero también echándote un poco a un lado. ¿Y cómo ves lo que está ocurriendo con los cubanos aquí en Madrid? Se está creando una comunidad grande y ¿crees que se va a sostener en el tiempo, que está creciendo, o crees que va a pasar como otras veces, así que se van? Creo que es un buen momento para nuestra fortuna, y ojalá no me equivoque. Digo un buen momento específicamente porque creo que también a nivel político en España hay un cierto interés en mirar, ¿no?, a esa cultura que evidentemente crece en la diáspora, en el exilio y contra el gobierno cubano, o sea, en abierta oposición y disidencia al gobierno cubano. Y creo que políticamente, que España siempre ha sido muy conciliadora con el Estado cubano, creo que es muy interesante porque eso implica de que la comunidad cubana esté abierta a recibir fondos, a poder aplicar a becas, a poder organizarse, ¿sabes? No una cosa emergente, sino poderse estructurar con más recursos que son necesarios para sobrevivir en un país como en cualquier país. Y eso por supuesto puede generar que todo esto toda esta explosión que está habiendo ahora pueda sostenerse, ¿no? Por eso la idea de siempre de enraizar, de crear estructuras, de crear espacios que se mantengan en el tiempo, van a depender de eso, pero que creo que es un buen momento, ¿no? Por supuesto que es un buen momento como resultado de todo el trabajo que se ha venido haciendo sostenidamente por años, de toda la comunidad intelectual internacional, de la comunidad cubana en sentido general, que sabe que la situación desastrosa que hay a día de hoy en Cuba. Y ojalá que sea así, porque yo creo que España es un lugar estupendo para estar. Creo que hay una conexión culturalmente, hay una conexión fuerte entre Cuba y España. Y yo creo que lo mejor que podría pasar es que esa relación se haga desde el respeto, ¿sabes? Y yo no puedo sentir que un español me respeta si cuando me mira a mí
lo que está mirando es, tú eres del país donde existe varadero. Si Cuba no es varadero, Cuba es un país donde ahora mismo hay millones de personas pasando hambre, sin electricidad, sin agua, sin qué comer, sin qué vestir. O sea, estamos hablando de un país que está en una crisis humanitaria en sentido general, ¿no? Entonces, siempre he tenido ese conflicto de que llego, ¿no? Porque me caen muy bien los españoles, me siento muy bien en España, pero hay como, ellos tienen su propio tabú, hasta con la propia historia española, es decir, aquí no es que se hable abiertamente de la dictadura y de la república, es decir, hay como cierto, entonces les cuesta más todavía poder tener un debate abierto sobre la realidad de Cuba, pero hay que afrontarlo, hay que decirlo sin mucho reparo, sin muchas cosas tremendas ni nada, porque existen conflictos tremendos ahora mismo en Europa, pero sí hay que decirlo, entonces, porque para mí es como el principio, la base para conversar, ¿no? Y creo que estamos en un buen momento en ese sentido, creo que están abiertos, por ejemplo, hemos visto recientemente en el Reina Sofía, que la Fundación Amigos del Reina acaba de hacer un proyecto para hablar de Cuba, para hablar de la Cuba que está en la diáspora. Entonces, antes sucedió la exposición Girográfico, donde estuvieron artistas como Hanle La Bastida, Ezequiel Suárez, Tania Bruguera. Es decir, eso no sucedía hace 10 años atrás. Entonces, está viendo esa apertura, ¿no?, hacia la Cuba crítica, la Cuba exiliada, la Cuba que no tiene participación en Cuba. Eso es importante, hay que seguir trabajando en eso, y yo pienso que sí, que es un buen momento, ¿no? Y que ojalá no, que los cubanos que vienen a vivir a España no tengan que hacer como han hecho a años anteriores, que bueno, no le queda otra opción que irse a Estados Unidos, ¿no? Porque no encuentran un lugar acá. Pues nada, Lester, muchas gracias por recibirnos aquí en la librería, por conversar. Nos gustaría conversar muchísimo más, pero bueno, por tiempo no podemos, y 1.000.000 de gracias por recibirnos, y ya estaremos de nuevo en contacto. Dale, gracias a ti, Álvaro Invertido, y a todos por la oportunidad.